Colombia es un país de 45 millones de habitantes, de los cuales más o menos en los últimos 25 años, entre 20 y 25 millones de esos 45 millones han estado en la pobreza, es decir, alrededor de la mitad de los colombianos son pobres. De esa mitad, la mitad, es decir, la cuarta parte de los hogares colombianos vive en la pobreza extrema o en la indigencia. Las economías modernas, las sociedades modernas y tal vez históricamente todas las sociedades han tenido que soportar problemas de pobreza, y con todos los retos nuevos de la globalización, algunas economías y algunas sociedades muy fuertes tienen un número de pobres, pero jamás del volumen que lo tenemos en países como Colombia u otros que manejan niveles similares de pobreza. Entonces, el primer reto que tiene Colombia es precisamente, y como gobierno, entender la magnitud del problema. ¿Por qué eso es tan importante? Porque las soluciones que se quieran plantear para el tema de la pobreza tienen que ser soluciones de magnitud, de tamaño. Durante 100 años, pero sobre todo en los últimos 50, Colombia ha probado muchas ideas, todas muy buenas, pero a unas escalas muy pequeñas. Se tienen programas para 1000, 2000, 10.000, 20.000, en el mejor de los casos para 100.000 beneficiarios. Y todos se aplauden, se dan palmas y se dicen que hacen cosas muy bonitas. Pero 100.000, un programa o en diferentes iniciativas para superar pobreza de unos cuantos miles de colombianos, difícilmente cosquillean el problema. En los últimos años, sobre todo en la era Uribe Santos, hemos entendido eso y hemos intentado generar una dinámica de lucha contra la pobreza diferente, una dinámica que hable de millones de beneficiarios, porque el problema es de millones de colombianos. Y solo programas e iniciativas que tengan la capacidad de ser escalables a esos tamaños, a hablar de millones, son las iniciativas que realmente como colombianos debemos apoyar. En eso estamos completamente comprometidos, por ende, por eso es que programas como el de Familias en Acción se intentaron llevar a 3 millones de familias, porque esas eran las que teníamos en niveles de indigencia. Por eso programas como la Estrategia Red Juntos se van a intentar llevar entre 1,5 millones y 2 millones de familias, porque ese es el tamaño de familias que viven en indigencia y que hacen parte del quintil 1 y 2 del nivel 1 del CISBEN. Una vez entendida esa realidad de las magnitudes, tenemos que entender un segundo reto. No todos los pobres son iguales. Sobre todo hay unas grandes diferencias entre, uno, composición del hogar, dos, territorio en donde se encuentra, tres, inclusive el tipo de gobierno que se tiene localmente para implementar las soluciones. Entonces, un segundo reto de los programas y las iniciativas que se tengan en los próximos años en el tema de superación de pobreza tienen que ver con la flexibilidad de los programas y la capacidad de adaptarse a contextos locales y familiares bien diferentes. Lo tercero que hemos aprendido y que son los grandes retos es entender que la pobreza no es unicausal. Hay muchas razones que llevan a que una familia y que un individuo sea pobre o caiga en pobreza extrema o haya permanecido históricamente con su familia en pobreza extrema. Hemos hecho un gran esfuerzo, no solamente en Colombia, sino en el mundo en desarrollo y quienes trabajamos en el tema social, de intentar identificar o precisar esa multicausalidad que tiene la pobreza y intentar trabajar en todas esas causas de manera integral. Entonces, la integralidad de los programas, el nivel de interacción, diálogo y coordinación que se necesita para que algo produzca efecto es muy alto. Uno puede tener un programa fascinante, como por ejemplo lo es Familias en Acción. Lo puede tener masivo, lo puede tener con un grado de adaptabilidad, pero si ese programa actúa de una manera suelta e independiente, la capacidad real que va a tener para incidir en la vida de las familias es menor que si se crea de manera integral. Quiero cerrar, digamos, con una nota un poco más técnica de lo que queremos y de lo que se está buscando. El viejo adagio que tal vez es bíblico, o la vieja creencia que tal vez es bíblico, de que tenemos que enseñar a pescar y no dar el pescado, es supremamente fundamental en el diseño de los programas y en el reto que tenemos. Es muy fácil como gobierno y como, digamos, gestores de programas sociales caer en el facilismo de entregar el pescado. Y eso lo hacemos todo el tiempo porque siempre será mucho más sencillo. Enseñar a pescar que en el diálogo moderno es crear capacidades en las familias y en los individuos para que ellos sean autogestionados, autosostenibles, es el gran reto. Hemos logrado aplicar en pequeño algunos buenos ejemplos de cómo crear capacidades en las familias y en los individuos que son pobres. Quiero mencionar solamente uno que me parece muy importante. En Acción Social hemos descubierto recientemente o hemos consolidado la idea del poder del ahorro. De hecho, tenemos un refrán interno o un decir interno que digamos que el ahorro tiene el poder de realizar tus sueños. Enseñar a las familias a ahorrar es todo un reto. Es uno de los tantos retos de eso es una capacidad.
Eso es en las cosas que hay que trabajar, más que en, por ejemplo, darles un capital para que arranque una iniciativa y pensar que porque les di esa capital ya la familia tiene resuelto su problema. Entonces, esos son, digamos, en resumen, las cosas que estamos detectando deben ser tenidas en cuenta y que debe enfrentar Colombia y en general el mundo en desarrollo y subdesarrollado para poder superar sus problemas de pobreza.